Hola, muy buen día para todos. Gracias por esta invitación a este gran evento. Pues estoy básicamente, el objetivo del día de hoy es darles a conocer un poco sobre lo que es ciberseguridad en la industria. Bueno, primero que todo, pues quería presentarme nuevamente. Mi nombre es Elkin Quintero. Pueden encontrarme en LinkedIn, en mi cuenta de Quintero89. Cualquier duda, cualquier inquietud, con muchísimo gusto la puedo responder posterior al evento, no tengo ningún inconveniente. Eh, para arrancar la charla sobre ciberseguridad en la industria, a mí sí me gustaría que empecemos un poco a hablar de qué tan vulnerables podemos ser, ¿sí? Independientemente del sector de la organización en la que nos encontremos, vamos a poder ver plataformas tecnológicas las cuales son vulnerables. Entonces, quisiera que en unos segundos miráramos este video, en donde, pues bueno, en este caso vamos a ver es cómo un equipo que se utiliza principalmente en cafeterías, pues es vulnerado a través de un ransomware. Entonces, les voy a dejar aquí unos segundos para que miremos este primer ataque. Ok, si se dan cuenta acá, debido a que este tipo de máquinas tiene pues cierto componente tecnológico, pues afectó la producción o la operación de este establecimiento, generando pues, bueno, un impacto alto en su operación. Pero no solo suele suceder con equipos que de pronto podemos tener en nuestras casas o de pronto en una operación pequeña. También podría suceder con equipos bastante grandes, como por ejemplo industrias en donde se generan y se generan ventas, se generan a nivel de manufactura, se elaboran productos en cierta cantidad de tiempo, en donde pues no podemos darnos el lujo de quedar por fuera, ¿no? En nuestro negocio. Entonces, asimismo, pues en el transcurso de los últimos años, hemos visto cómo los diferentes componentes o equipos tecnológicos que cada vez son más usados son vulnerables. Entonces, aquí, antes de arrancar el contexto de la charla, me gustaría mostrarles otro ejemplo en donde podemos ver a través de una configuración o un dispositivo y una conexión a través de RFID cómo pueden robar autos en este caso. Entonces aquí podemos ver cómo los delincuentes o los asaltantes se acercan al vehículo, ¿sí? Y a través del dispositivo que les mostraba, pues digamos que logran interceptar y maniobrar la señal para abrir, básicamente para simular una llave y abrir el vehículo y pues tomar posesión del mismo. Este tipo de ataques es muy reciente. Quisiera arrancar el evento con esta imagen. Bueno, perfecto. Pensemos en un momento qué haríamos en una situación así. Este es otro caso, una imagen de un ataque de ransomware en una entidad de un sector retail de Chile, en donde en todas las cajas aparecían estos mensajes. Entonces, en las tirillas, en vez de mostrar la factura al cliente, aparecían estos mensajes en donde decía que toda la información fue cifrada, fue capturada y pues por supuesto piden un rescate al respecto. Como organización, ¿nosotros qué haríamos? Realmente puede ser un poco frustrante. Posiblemente algunos de ustedes no han tenido la oportunidad de convivir con algún ataque, con algún ciberataque, como por ejemplo lo es el ransomware. Y pues por supuesto lo ideal es que evitemos este tipo de escenarios. Pero cuando se presentan este tipo de situaciones, pues realmente comienzan a surgir las incertidumbres de si realmente estuve preparado todo el tiempo para este tipo de ciberataques o posiblemente tengo algunas debilidades que tengo que trabajar y estar en cierto modo preparado para cuando me suceda, ¿sí? El contexto de estar interconectados a través de una red ya nos deja básicamente expuestos, y en cierto modo nos da a conocer de que en cualquier momento podemos ser víctimas de un ciberataque, ¿sí? Pero entonces no es lo mismo gestionar un ataque en una infraestructura, una arquitectura de IT que normalmente conocemos, a una arquitectura de OT, que pues digamos que en los últimos años ha tenido mucha relevancia
más por conceptos nuevos como por ejemplo los conceptos de industria 4.0 y demás, ¿no? Ahora, si empezamos a hablar un poco, antes de empezar a hablar un poco del contexto de ciberseguridad en OT, eh, quiero que analicemos un poco la capacidad que ha tenido el mundo de crecer, de madurar tecnológicamente para interconectar sus dispositivos, ¿no? Entonces, partimos del hecho de que, por ejemplo, en este estudio, en este reporte que se hizo, veíamos que en el año 2014 teníamos 7 billones de equipos conectados a una red, llámense dispositivos móviles, smartphones, equipos de cómputo, pero en la actualidad ya superamos los 26 billones. Este reporte fue generado en el 2021. Pero entonces acá podemos darnos cuenta de que hemos tenido un incremento bastante exponencial en donde conectamos los diferentes dispositivos a una red, ¿sí? Y asimismo, pues obtenemos grandes beneficios, automatizamos procesos, obtenemos información en tiempo real, podemos monitorear nuestras operaciones, pero asimismo podemos quedar bastante expuestos, ¿no? No solo hablamos de bueno, retomando ahora si hablamos un poco de lo que es Industria 4.0, podemos ver que en nuestro sector ya utilizamos muchos componentes de los que estamos viendo en este slide. Entonces, vemos que en nuestras industrias, en nuestras operaciones, ya instalamos sensores, instalamos diferentes equipos que me permiten, en cierto modo, tomar decisiones muy rápido, notificar en tiempo real cómo está mi operación y en algunos casos permitirme generar procesos de forma remota que me genere, pues digamos que cierto valor a mi organización. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando yo empiezo a utilizar este tipo de componentes, pues por supuesto empiezan a aparecer diferentes tipos de riesgos, los cuales vamos a ir profundizando en el enfoque de ciberseguridad, ¿no? Posiblemente dentro de los sensores, dentro de los equipos que tengamos en nuestras organizaciones, tenemos que publicar servicios a nube, tenemos que publicar portales de administración para facilitar la operatividad de los mismos, y ahí es donde empiezan a aparecer pues diferentes tipos de riesgos, ¿no? Y mucho más cuando yo empiezo a tener operaciones tan grandes en donde pues digamos que puedo tener plantas de producción, puedo tener equipos de logística y necesito que se integren diferentes tipos de plataformas para que mi negocio pueda fluir libremente, ¿no? O de pronto también pueden surgir las operaciones en las que yo necesite tercerizar y compartir cierta información con, con proveedores que hacen parte de mi cadena de suministro, ¿no? Entonces aquí empiezan a aparecer eh, aspectos tan importantes como la transferencia de información, cómo estoy permitiendo la conectividad de esos terceros a mis plantas productivas, cómo estoy permitiendo que los colaboradores de mi organización puedan visualizar esa información en tiempo real, que le dé valor y a su vez también generar ciertos reportes para que la alta gerencia pueda ver cómo vamos en el negocio y digamos que en cierto modo también pueda servir para la toma de decisiones, ¿no? Ahora, cuando yo hablo de un portal e-commerce, por ejemplo, y ya nos enfocamos un poco en ese consumidor digital, pues por detrás hay una gran cadena de componentes tecnológicos que le permite a ese consumidor digital saber qué está comprando, ¿no? Él básicamente no ve qué plataformas hay por detrás, pero si digamos que a través de una compra internamente puede estar integrando muchos componentes, como por ejemplo para la preparación de un producto, para la elaboración de un producto, para el envío, entre otras cosas. Y todo aquí tiene que estar sincronizado y todo básicamente tiene que estar de la mejor forma estructurado, ¿no? Para evitar primero pérdidas, impactos al negocio y pues por supuesto que el consumidor digital o ese cliente que está haciendo pues digamos que la compra tenga ese producto deseado, ¿no? Entonces la industria 4.0 aquí empieza a dar muchos componentes de lo que estamos hablando y el camino no va a ser distinto, el camino va a ser cada vez más digital, el camino va a ser cada vez más que tenemos diferentes tipos de componentes que vamos a estar utilizando, integrando en nuestras plataformas tecnológicas y que debemos tenerlos presentes siempre en todo momento, desde la etapa de diseño en donde nace un proyecto. Bueno, partiendo ahora de lo que es gobierno en ambientes de OT, esta parte, este tema es bien interesante y de pronto acá sí me gustaría que toda la audiencia tenga claro el concepto de gobierno de seguridad en IT y en OT, ¿sí? Porque no es lo mismo, en cierto modo pienso que sí se debe integrar en algún momento.
y es que cuando hablamos de seguridad en IT, creo que ya desde hace 15 a 20 años ya estamos hablando de figuras muy comunes como el CISO, ¿no? Chief Information Security Officer, o ese oficial de seguridad de la información, que se encarga de, en cierto modo, proteger la información de las organizaciones para evitar fugas de información, para que eso genere pérdidas reputacionales, entre otras. Pero digamos que también tiene unas características bien puntuales que aún no se ven en todas las industrias de OT, como por ejemplo, dentro del concepto de seguridad en IT, este tipo de roles han venido creciendo, han tenido cierto C-level, cierto crecimiento, básicamente que permite compartir cómo está la seguridad de mi negocio a una alta gerencia. Entonces, una alta gerencia ya está hablando de cómo está, de qué es seguridad de la información, de qué es ciberseguridad, entiende qué es un firewall, entiende qué es una vulnerabilidad en algunos casos. Entonces, eso en cierto modo ha facilitado la operación de ese CISO, de ese equipo de ciberseguridad, cosa muy distinta a lo que está pasando ahora con el mundo de OT. ¿Sí? Primero, partamos del hecho de que la seguridad OT en la mayoría de las organizaciones no está siendo supervisada por ese mismo CISO. Quiere decir, tenemos una operación completamente aislada, posiblemente el CISO o el oficial de seguridad puede estar participando en ciertos proyectos de la organización, pero no conoce completamente los controles que hay en la operación en el día a día. También puede ser por falta de conocimiento o experiencia, debido a que pues, las tecnologías en el mundo de OT pues cada vez son más innovadoras, tienen diferentes componentes que pues primero no se evidencian en la industria de IT desde hace muchos años, ¿sí? Y que es necesario empezar a integrarlas, ¿no? Entonces la seguridad en OT desde ese punto de vista es bastante distinta. Normalmente la seguridad no te depende de áreas de mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En mi experiencia dentro de lo que he visualizado en diferentes sectores, principalmente el retail, eh, aparecen diferentes tipos de equipos que normalmente son importados, se traen desde Europa, desde Asia, tienen ciertos lineamientos a nivel de administración y por supuesto el mantenimiento del soporte es bastante complejo, en cierto modo también se requiere un soporte o mantenimiento desde afuera, y pues claramente cualquier manipulación a alguna de estas máquinas puede generar pues un impacto fuerte en la operación. Entonces, por lo mismo, pues no involucran mucho equipos de IT, sino que los equipos de mantenimiento, los equipos de operación son los que, digamos que en cierto modo tienen contacto con proveedores y ya cuando requieren algo de IT, pues en cierto modo lo van estableciendo, ¿sí? Pero ese es el contexto de la mayoría de las organizaciones en la actualidad. Gran diferencia es que cuando yo hablo de seguridad en IT o seguridad de la información, pues protejo mi información, protejo los datos, pero aquí en este enfoque de seguridad OT estoy protegiendo procesos, ¿no? Estoy protegiendo mi operación, estoy evitando de que las máquinas dejen de funcionar y básicamente eso me genere un impacto al negocio, ¿sí? Entonces aquí digamos que cambia un poco el enfoque del gobierno de seguridad, en un lado o en el otro, ¿sí? Pero resulta que la relación de IT y OT se ha venido apareciendo en los diferentes años porque así como tenemos ambientes en el sector industria, diferentes tipos de plataformas, como por ejemplo lo vemos acá en la imagen, en nivel cero, pues tenemos diferentes dispositivos de lectura de información, sensores, tenemos PLCs, todo esto en cierto modo, pues surgió la necesidad de interconectarse a través de protocolos que ya conocemos en IT, ¿no? Entonces ya hay información que viaja en la red IT a través de protocolos conocidos como por ejemplo el TCP/IP, ¿sí? Y a través de allí pues se realizan diferentes tipos de operaciones, ¿no? Compartimos eventos, compartimos alertamientos, guardamos información de pronto en algún ERP, en alguna plataforma. Entonces aquí empieza a haber esa integración entre los dos mundos, entre IT y OT. Y más cuando de pronto vemos que a través de diferentes plataformas de OT ya empiezan a aparecer con sistemas operativos Windows, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay ciertas plataformas con sistemas operativos que en cierto modo ya le interesa tener control de un equipo de IT. Y es bueno que se integren en este tipo de cosas. ¿Para qué? Pues para en conjunto mitigar también ciertos riesgos a nivel de ciberseguridad. Un ejemplo muy particular en algunas organizaciones del sector industria, pues se evidencian máquinas las cuales tienen sistemas operativos Windows, entonces tienen que definir en conjunto cómo va a ser ese proceso de remediación de parches, cómo van a ser las actualizaciones de Windows, debido a que tienen que hacerse de forma controlada.
también una mala actualización de parches, pues también me puede estar dejando por fuera esa máquina. Entonces, son cosas o componentes que se deben tener en cuenta en conjunto entre un equipo y el otro. ¿Listo? Pero bueno, acá surge entonces la inquietud, ok, en el mundo de IT yo ya conozco cómo es el gobierno de seguridad, hablábamos de que existía un CISO, un equipo de ciberseguridad de pronto, pero entonces, ¿qué hacemos a nivel de seguridad en OT? Esa es la gran incertidumbre, ¿no? Realmente, las definiciones o buenas prácticas asociadas a seguridad en OT, pues también toman como referencia lo que ya existe a nivel de IT. Pero entonces digamos que acá dentro de los lineamientos que vamos a ver el día de hoy, lo más importante es empezar a trabajar o que ustedes en sus organizaciones empiecen a definir unos gobiernos de seguridad por capas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Normalmente hay modelos que principalmente por buena práctica a nivel de auditoría y básicamente sectores como el financiero utilizan este tipo de metodologías, como por ejemplo es el modelo de las tres líneas de defensa, puede ser un buen insumo para empezar a estructurar y validar cómo estoy protegiendo mis arquitecturas de OT en mi organización. ¿En qué sentido? Básicamente las funciones que tengo a nivel de IT, un equipo de riesgos, un equipo de auditoría, tienen que extenderse o tienen que ampliarse para empezar a mirar cómo está mi operación, cómo están esa parte productiva que estoy dejando tal vez fuera del radar o posiblemente estoy maniobrándola de otra manera, ¿no? Partiendo del hecho, entonces, hablamos de que es importante tener una segregación de funciones dentro del modelo, que significa que se tenga claro quiénes son los responsables de la seguridad en OT, quiénes son los administradores, quiénes son los que nos van a apoyar en esa supervisión para que, pues, digamos que este tipo de modelos funcione. Hay muchos marcos de referencia que nos pueden servir en cuanto a todo lo que es en seguridad en OT. Digamos que ISA 99, que es uno de los más comunes, tal vez del 2013, 2014, trae unos lineamientos de seguridad para la industria que son bien interesantes. Más adelante vamos a abordar un poco este framework, pero no solo está la NIS en su momento generó un framework para infraestructuras críticas, y asimismo, pues ustedes pueden encontrar diferentes referentes en temas de gobiernos de seguridad en OT, ¿sí? Lo importante es que, como todo, como tal vez lo he dicho en otras charlas, tomen lo mejor de cada mundo, por decirlo así. Tomen lo mejor de cada modelo, apliquen, evalúen qué es lo que le puede dar más valor en su organización y dependiendo de eso, pues bueno, ahí surgirá una adecuada planeación para la mitigación de diferentes tipos de riesgos. Basados en esto, entonces tenemos que el modelo de las tres líneas de defensas aterrizado a lo que es una industria OT, pues tendríamos esta estructura de estas tres cajitas, en donde tenemos el primero que es un lineamiento importantísimo, que es el componente de operación y control, que tal vez en las organizaciones ya existe, ¿cierto? Tenemos claro quién es el que opera mis máquinas, tenemos claro cómo es el proceso de soporte, mantenimiento, garantía, entre otras cosas. Posiblemente acá dentro de esta etapa de operación ya tengo algunos lineamientos asociados a nivel de SLAs, cláusulas de incumplimiento, contratos de mantenimiento, entre otras cosas, pero es importante tenerlo mapeado porque desde aquí yo empiezo a definir los controles de seguridad en la operación de OT, ¿sí? Eso es importantísimo. Como segundo componente, partimos de una etapa de supervisión del proceso. Entonces, normalmente en un modelo de tres líneas, el sector financiero, sector retail o cualquier otro tipo de sector, existen equipos de trabajo que me pueden apoyar en la supervisión del proceso. ¿Qué quiere decir? Que el equipo de operación o esta primera cajita se esté ejecutando satisfactoriamente. Entonces, normalmente aquí en esta etapa de supervisión empiezan a aparecer equipos como, por ejemplo, equipos de riesgos, equipos interdisciplinarios que nos ayudan a poder validar, identificar nuevas oportunidades de mejora, pero también verificar que se esté dando cumplimiento pues, a ciertos lineamientos. Cosa muy distinta a lo que ejecuta una auditoría, que también es bueno hacerla. Obviamente una auditoría de sistemas de OT, lo ideal es contar con personal experto, lo recomendable es buscar la forma de que se ejecuten auditorías externas para que pues, se validen conceptos a nivel de seguridad de OT, se verifique si se están ejecutando adecuadamente los controles o si tenemos también oportunidades de mejora. Entonces, el enfoque es distinto, pero las tres líneas, digamos que en cierto modo me pueden ayudar a blindar mi arquitectura de seguridad en OT.
Para lograr todo esto, pues deberíamos tener primero identificados ciertos componentes. Lo primero es diseñar y documentar la arquitectura de OT. Yo necesitaría entender como organización en dónde están mis equipos de OT, ¿sí? ¿Quiénes son los administradores, como lo mencionaba hace un momento, que se enfocan mucho en lo que es operación y control, pero también tener claro y entender quiénes tienen acceso a los mismos, en qué en qué segmentos de red se encuentran, las ubicaciones, entre otras cosas que sean relevantes para esa arquitectura. Posterior a ese diseño y esa documentación de esa arquitectura, pues ahí ya es donde podemos empezar a definir unas actividades de supervisión, las cuales pues pueden ir asociadas a tener un mapa de riesgos con el enfoque de ciberseguridad en OT, ¿sí? Que eso, pues digamos que en cierto modo también me va a permitir ayudar a socializar qué riesgos hay en mi operación a una alta gerencia y pues digamos que en cierto modo unos planes de acción pues apalancados con un presupuesto y demás, ¿no? Pero es importante primero tener esa visión completa. Los esquemas de administración de equipos y redes es importantísimo. Entonces, ahora, en OT normalmente normalmente no son los administradores de toda la red de la organización, ¿no? Entonces aquí ya es donde empiezo y debo empezar a involucrar a qué personas de otros equipos multidisciplinarios necesito involucrar. ¿Para qué? Para que en caso de que se requiera, pueda atender posiblemente algún incidente, algún soporte o cualquier gestión asociada a lo que son los equipos de IT. ¿Sí? Y otro punto que puede ser bastante interesante y es el concepto de los requisitos regulatorios. ¿Sí? Entonces, yo tengo posiblemente que dar cumplimiento a algunos requisitos regulatorios, sea por normatividad, por, básicamente por algún acuerdo contractual o también posiblemente por algún tema de gobierno, algo que sea necesario y que nazca pues bajo cierta legislación, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos ahí definido. Perfecto. Hablábamos un poco de cómo sería el gobierno de seguridad. Ahora partamos del hecho de cómo yo lo ejecuto. Entonces, si le diéramos doble clic a esos principios, a esas líneas de defensa asociadas a seguridad en OT, yo cómo hago mi proceso de supervisión y cómo hago mi proceso de monitoreo. Entonces, lo primero que les menciono es que, bueno, hay que hacer un análisis de riesgos en OT. El análisis de riesgos en OT, pues yo lo puedo hacer básicamente como lo ejecuto, como me lo recomiendan las diferentes metodologías de riesgos, puede ser un ISO 31000, en donde yo parto primero que identificando los objetivos de negocio, identificando los activos. Entonces, en el slide anterior, cuando hablábamos de gobierno, hablábamos de tener identificada mi arquitectura de OT. ¿Sí? Si yo quisiera llegar a un mayor detalle y para poder hacer un ejercicio adecuado a nivel de análisis de riesgos, yo podría tener un inventario de activos de dispositivos de OT completo, en donde pues básicamente los puede hacer una clasificación, identificar pues claramente algunos componentes primordiales como lo que son los responsables, eh, el tipo de actividad que ejecuta ese activo, entre otras. Y por supuesto, un componente importantísimo es cuáles son los componentes de comunicación de esos activos. Esto es bastante importante también a nivel de que cuando yo tengo una arquitectura de red clara, tengo unos activos de OT identificados claramente, voy a saber cómo se interconectan con otros dispositivos o cuáles de pronto tienen publicada, por ejemplo, una interfaz de administración. Entonces, aquí ya desde la primera etapa de identificación, podemos estar identificando oportunidades de mejora y algunas tal vez que puedan ser gestionadas de una manera muy rápida, muy ágil y que me den valor a mi operación. ¿Listo? Listo, tengo una identificación de activos, pasamos a una segunda etapa, que es identificar unas vulnerabilidades y amenazas, que si yo lo enfoco en términos de riesgos, como por ejemplo ISO 31000, hace referencia, por ejemplo, a conceptos como causa, impacto, ¿cierto? ¿Qué consecuencias tienen esas causas que detectamos? Y si lo enfocamos si lo asociamos a un enfoque de ciberseguridad, pues bueno, son las vulnerabilidades que día a día pueden estar apareciendo en mis componentes tecnológicos, simplemente porque pues tenemos alguna obsolescencia tecnológica o porque posiblemente aparecen nuevas brechas de seguridad, como pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces recordemos que día tras día normalmente pueden estar apareciendo 1500, 2000 vulnerabilidades al día del N cantidad de fabricantes. Entonces es común que también en el sector de OT podamos ver esa misma situación.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? A esos activos que yo ya tengo identificados a nivel de OT, yo podría empezar a validar si mis políticas de seguridad que tengo definidas en mi organización son aplicables, ¿sí? Como por ejemplo, con temas de restricciones de puertos USB. Entonces, posiblemente tengo mis equipos OT, bueno, los que aplican, ¿no? Pero pues, puedo tener equipos OT con diferentes periféricos o componentes, como por ejemplo puertos USB y demás habilitados, generando pues una brecha bastante grande. O posiblemente puedo tener mis equipos de OT sin ningún tipo de restricción en navegación. Entonces, salen libremente, se conectan libremente, sea por necesidades de acceso remoto y demás, y todo eso necesito identificarlo. Alinearlo a mis políticas de seguridad, entender cuáles son aplicables a mi arquitectura OT, y de acuerdo a eso, pues empezar a hacer mi evaluación. ¿Sí? Importante el análisis de vulnerabilidades y ethical hacking, lo relaciono acá, porque normalmente esa visión es bien interesante. Normalmente yo tengo equipos y en las arquitecturas de OT nunca ejecutamos un análisis de vulnerabilidades, ¿sí? Entonces, se ejecuta el análisis de vulnerabilidades a los servidores, se ejecuta el análisis de vulnerabilidades a los equipos de cómputo, pero a las máquinas de OT normalmente no se les hace ese tipo de ejercicio y puede que por ahí podamos encontrar alguna vulnerabilidad crítica que podamos estar remediando fácilmente, ¿sí? Al igual que ejercicios de ethical hacking. Entonces, internamente desde sus equipos de trabajo podríamos estar ejecutando un análisis de vulnerabilidad, pero a nivel de ethical hacking podríamos pues apoyarnos a través de un tercero para la ejecución de este tipo de ejercicios. Hay algunas organizaciones y de hecho dentro de los diferentes buenas prácticas a nivel de OT es común ya empezar a trabajar o definir laboratorios para simular ataques. ¿Qué significa? Poder tener la capacidad de tener algunos componentes de mi arquitectura OT y buscar ejecutar ataques reales para ver cómo se comportan mis máquinas, ¿cierto? En ambientes controlados, por supuesto. La simulación de ataques pues tiene que ser en un laboratorio en donde pues digamos que se ejecuta tal vez algún tipo de exploit que haya sido publicado y digamos que de acuerdo a eso se empieza a revisar cuál es el impacto de los mismos, ¿no? Que las válvulas se detienen, que no generan los alertamientos adecuados, entre otras, ¿sí? Entonces eso es importante empezar a revisarlo. Cuando ya tengo este insumo bastante grande, las dos etapas anteriores a nivel de análisis de riesgos, pues bueno, parte de una tercera etapa que es la evaluación del riesgo como tal. Aquí es donde pues digamos que como cualquier metodología, puedo tener un riesgo inherente, un riesgo residual, el cual pues nace de la efectividad de los controles. ¿Sí? Entonces aquí ya empiezo a tener la visión completa de toda mi arquitectura OT, en donde si me doy cuenta de que mis equipos tienen ciertas vulnerabilidades, qué controles puedo estar agregando a mi arquitectura. Posiblemente puedan tener algunos controles preventivos que sean fáciles de ejecutar en el sentido no sé, de actualizar algún tipo de parche, eh, claramente sin que impacte la operación, pero posiblemente podemos encontrarnos escenarios en donde el riesgo es muy alto, tal vez porque el equipo sí, el equipo o la plataforma posiblemente no se puede actualizar, es obsoleto y tengo que convivir con una vulnerabilidad. Ahí es donde pues necesito empezar a definir qué controles me pueden compensar ese tipo de brechas, ¿no? Hay máquinas, y de hecho yo he visto muchas máquinas que están en operaciones muy grandes, que tal vez tienen un software legado. Entonces, resulta que en laboratorios de producción he visto tal vez algunas máquinas que de hecho están soportadas o bajo un sistema operativo, por ejemplo, Windows XP. Es bastante obsoleto el tema, pero digamos que he visto también cómo le toca a las industrias empezar a revisar qué controles compensatorios empiezo a agregar a mi operación, pues primero porque pues el cambio de esa tecnología es bastante elevada y mientras lo hago, pues no puedo descuidar lo que estoy haciendo en el día a día. Entonces empiezan a aparecer otros controles compensatorios, restricciones de red, aislamiento de equipos para evitar de que cualquiera pueda acceder libremente, ¿sí? Ese tipo de cosas se analiza dependiendo del escenario, pero pues lo ideal es que podamos llegar a cada escenario particular a nivel de OT y mirar qué es lo mejor a nivel de una definición de riesgos. Por supuesto, todo esto trae un plan de remediación. Lo ideal es que a esos planes de remediación pues busquemos
darle la relevancia al respecto, escalar lo que se tenga que escalar y que una alta gerencia conozca cuáles son los riesgos que se tienen a nivel de operación y saber qué podemos hacer al respecto. Aquí traté de resumirles un poco las principales amenazas que podemos ver en OT o a qué se deben las amenazas en OT. Lo primordial son tal vez lo que hablaba hace un momento a nivel de sistemas obsoletos. Entonces vemos que hay plataformas tecnológicas que nacieron simplemente para facilitar o automatizar algún proceso en mi operación, en la industria, pero nunca se pensó incrustar o agregarle componentes de seguridad. Entonces tenemos plataformas de administración que tal vez quedan públicas, sea interna o externamente, pero no tienen ningún control de seguridad, entonces fácilmente se pueden explotar ciertas vulnerabilidades, como por ejemplo una inyección SQL, un cross-site scripting, tal vez hay ahora algún exploit disponible para algunas de esas herramientas y que fácilmente un atacante la puede usar. ¿Para qué? Para maniobrarlo pues como se requiera. No es posible actualizar una plataforma muy fácil. Normalmente los equipos, ustedes conocen su operación, se dan cuenta que hay equipos que son bastante costosos y generan un impacto muy alto el cambio. Entonces no los puedo cambiar, pero sí necesito controles compensatorios para poder empezar a controlar el tema. Y desafortunadamente también se evidencia, hay algunas herramientas o plataformas que tienen el problema de las famosas credenciales por defecto. Entonces tiene un usuario una contraseña para ejecutar ciertos procesos en la operación, pero desafortunadamente no es muy fácil cambiarlos, no es muy fácil y no tiene también el buen hábito de cambiarlos, por lo cual pues aparecen procesos operativos o las máquinas tienen credenciales de administración con el mismo usuario y la misma contraseña por años. Entonces las personas se van de las organizaciones y las credenciales siguen siendo las mismas. Entonces es uno de los grandes retos que se tiene también en esta industria. Normalmente el monitoreo puede ser deficiente en el sentido de que no muchas plataformas generan eventos y las plataformas que generan eventos hay que empezar a identificar cuáles de esos eventos son los que me dan mayor valor y cuáles pues básicamente son los que tengo que desechar. Entonces la generación de logs puede ser un problema y ahí es donde tengo que empezar a mirar cómo puedo maniobrar esto y cómo puedo gestionarlo de una manera adecuada. ¿Sí? Los ataques laterales son importantes y debido a que el monitoreo es deficiente, ahí es donde se presentan los problemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, Normalmente en la industria o los ataques, los grandes ataques que se han evidenciado a nivel mundial en industrias OT, vienen de meses atrás. Significa, el atacante pudo ingresar a la red, puede que no sea por una máquina a nivel de operación de OT, sino tal vez por una vulnerabilidad ya conocida a nivel de sistema operativo, algún equipo de comunicación, firewall, lo que sea. Eh, pero digamos que el atacante empieza a convivir dentro de la red de la organización hasta básicamente poder tener la oportunidad de encontrar segmentos de red donde hay máquinas OT, claves de administración que de pronto no se cambian o claves por defecto, y ahí es donde empiezan, digamos, que aparecer los problemas. Entonces, el monitoreo se convierte aquí en un papel muy, muy importante. Hay que empezar a mirar cómo gestiono los logs de una manera adecuada. Lo ideal es que pueda suministrar unos logs a plataformas de correlación, que digamos que aquí los equipos de seguridad pueden dar gran valor, pueden definir unos casos de uso adecuado en conjunto con las áreas operativas, con las áreas de mantenimiento, para pues, detectar comportamientos inusuales en la operación de OT. Eso se puede hacer, pero pues digamos que se requiere un trabajo en conjunto para empezar a definir esos casos de uso. Integraciones con plataformas, las amenazas son bastante altas. Entonces resulta que cuando se implementa un proyecto de OT, por facilidad se generan unos requerimientos de conectividad bastante altos. Entonces necesito que ese equipo tenga acceso full a Internet. Necesito que ese equipo se conecte libremente a tal segmento de direcciones IP. Necesito que permitan la conexión remota de estas máquinas desde China, desde España, desde Italia, y no hay mucho control al respecto. Y digamos que la excusa no puede ser se detiene mi operación, sino al contrario, tengo que empezar a trabajar en conjunto con los equipos de seguridad en IT, con áreas de comunicaciones, para que pues, se agreguen los privilegios bajo el concepto, perdón, la redundancia, del mínimo privilegio, lineamientos que de pronto se ven en metodologías como Zero Trust. Y a nivel de malware, entonces ya nos hemos dado cuenta que la industria
hay muchos tipos de amenazas que me pueden impactar la operación. El ransomware ya lo hemos visto en industrias muy grandes. Veamos el ejemplo al inicio de la charla de cómo en el sector retail una plataforma POS de pago se vio impactada por un ransomware. Asimismo, cada vez los ataques vienen siendo más dirigidos, entonces podemos tener versiones, variantes de ransomware que tal vez nunca han aparecido y son dirigidos a la industria, y pues claramente no hay forma de recuperar la información en caso de que se presente algo así. Algo así. Entonces tenemos que estar siempre a la defensiva, tener actualizadas nuestras plataformas, estar pues básicamente también escuchando qué nos recomiendan nuestros fabricantes, pues para así mitigar diferentes tipos de amenazas como estas. Bueno, esta herramienta Cyber Security Evaluation Tool les puede ser de gran utilidad. Les va a servir para modelar y diseñar su arquitectura de red OT. Esta herramienta, básicamente, cuando ustedes diseñan una arquitectura de red OT, automáticamente van a poder visualizar cómo están a nivel de seguridad. Entonces, es una herramienta que les ayuda a evaluar su plataforma, a evaluar cómo están a nivel de seguridad en diferentes frentes de trabajo. Lo que tienen es básicamente que diligenciar los diferentes formularios, las preguntas que les solicitan, y pues bueno, van a tener una foto, van a tener una imagen de madurez asociada a lo que es la seguridad en OT de su organización. Entonces, este tipo de herramientas son gratuitas, ustedes la podrían descargar sin ningún tipo de inconveniente, y a través de esta herramienta, pues ustedes hasta podrían empezar a evaluar la madurez de la seguridad en OT de su organización, de sus organizaciones. ¿Sí? Entonces, simplemente descargan la herramienta, la diligencian, cuando pues se presente algún cambio o periódicamente, puede ser mensual, bimensual o como ustedes lo consideren, pueden hacer de nuevo la evaluación o semestral, pueden hacer de nuevo la evaluación y mirar cómo pues van mejorando los diferentes frentes de trabajo a nivel de ciberseguridad. ISA 99 y IS 62443, lo mencionaba al inicio de la charla también, es un framework bien interesante a nivel de seguridad industrial. Trae ciertos capítulos, los cuales pues ustedes pueden empezar a revisar. Aquí digamos que a nivel, en el capítulo general van a aparecer muchas definiciones asociadas a lo que es ciberseguridad. Pueden conocer ahí pues diferentes lineamientos, métricas y demás que pueden ser útiles para su industria, para su organización. Pero digamos que los siguientes capítulos a nivel de políticas, procedimientos, van a entender qué guías les van a mostrar qué guías pueden ser prácticas para implementar en su compañía. ¿Sí? Algunas tal vez ya las tengan, lo que yo les mencionaba, tal vez porque ya tienen controles a nivel de seguridad IT, simplemente tienen que empezar a desplazarlas en el enfoque OT, pero posiblemente hay otras que tal vez, dependiendo del tipo de negocio, se pueden empezar a adaptar. Al igual que las recomendaciones o buenas prácticas en cuanto a temas de gestión de riesgos. Yo les traje simplemente un lineamiento de cómo poderlo ejecutar. Sin embargo, pues hay frameworks que pueden plantearlo de otra manera. ¿Listo? La CISA dentro de su gran contenido que tiene, hay una evaluación bien interesante que invito a los asistentes a revisarla en cuanto a qué tan ciberresilientes somos en nuestra organización. Entonces, resulta que yo puedo tener, el CISA, pues digamos que genera unos formularios, genera unas guías bien prácticas en donde les indica qué deben tener presentes como organización si tienen una arquitectura de OT o una arquitectura de infraestructura crítica, en donde digamos que en cierto modo, si ustedes se dan cuenta, se alinea mucho a lo que hemos venido hablando, como por ejemplo acá la identificación de activos, la administración de controles de seguridad, la gestión de cambios, que tal vez yo ya la tengo en mi organización, pero tengo que empezar a desplazarla a lo que es seguridad OT, la gestión de vulnerabilidades, la gestión de los incidentes, tengo que hacer partícipe y básicamente aquí debo tener un capítulo de gestión de incidentes en seguridad en OT. Debo saber cómo actuar, a quién notificar, a quién reportar. Esto es de bastante valor en el momento que se nos presenta algún tipo de incidente. Espero que pues claramente no les llegue a pasar. Lineamientos de administración y continuidad de los servicios, ¿no? Esto también va alineado mucho a sus planes de continuidad de negocio, pero pues en esta evaluación van a tener ahí ciertas preguntas en donde pues les van a poner a pensar
si ya tienen respaldados algunos aspectos a nivel de DRP para esa operación o tienen cita alterna operación, entre otras cosas. Una adecuada administración de riesgos, administración de dependencias externas, lo que yo les mencionaba, normalmente en OT dependemos y tenemos mucha comunicación con terceros. Hay proveedores, hay diferentes plataformas con las que nos integramos a través de APIs y otro tipo de herramientas. Por supuesto, nuestro equipo de OT tiene que estar capacitado y sensibilizado en temas de ciberseguridad, debe entender sobre este tipo de amenazas de las que estamos hablando hoy en día. Por lo mismo, pues hay que definir unos lineamientos de capacitación y entrenamiento. Lo pueden revisar. En esta evaluación van a tener, pues digamos que algunos tips para que eso se pueda hacer. Con esta evaluación ustedes se van a dar cuenta de algunas oportunidades de mejora en su operación. Mi invitación es a que la realicen. Acá, pues, digamos que la presentación queda el link en donde pueden acceder y pueden descargar el contenido de forma libre. Por último, otra herramienta bien interesante que también hace muy poco, pues se conoce tal vez un año, año y medio. Básicamente hay frameworks o metodologías que están ya siendo enfocadas a mitigar amenazas en particular, como por ejemplo es el ransomware. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá estamos viendo cómo metodologías, el framework de Ransomware Control Matrix, eh, a través de unos formularios de evaluación, les va a permitir a ustedes también visualizar qué tan vulnerables son o no son para que se presente un ransomware en su organización. Entonces, son formularios bastante prácticos, bastante sencillos, que ustedes digamos que podrían diligenciar en línea, descargan el resultado y ahí pues básicamente también les puede servir para ir estructurando su plan de trabajo a nivel de seguridad OT. Es bastante útil. Herramientas que recomiendo también. Normalmente cuando yo tengo publicados componentes de seguridad, componentes de mi operación en OT, entonces, por ejemplo, tenemos equipos de plataformas, por ejemplo, acá en el slide acá, pero podemos tener cualquier otro tipo de componente de mi operación OT. Es importante que esos los tengamos siempre en el radar, revisemos cómo están y cómo los ven también los ciberatacantes, ¿no? Entonces, herramientas como Shodan en equipos de seguridad son muy útiles porque me permiten ver qué está expuesto y qué pueden ver los atacantes. También me permite visualizar qué vulnerabilidades o qué amenazas hay, pero a nivel de seguridad también pues me daría mucho valor, ¿no? Entonces, si yo busco a través de este tipo de herramientas por mi dirección IP, por mi dominio, y si a eso le agrego filtros, como por ejemplo algún tipo de puerto o tipo de plataforma, pues voy a ver cómo me ven los demás. Entonces, eso es mejor hacerlo antes de que las demás personas, los atacantes lo hagan y pues claramente aprovechen alguna vulnerabilidad. Este es un ejemplo de cómo pues se puede llegar fácilmente a través de herramientas como Shodan. Pero no solo Shodan, sino a través de Google. Entonces, ¿qué pasa si yo conozco algunos componentes de mi infraestructura, de mi arquitectura OT? Yo podría empezar a hacer búsquedas a través de tácticas como Google Hacking y empezar a revisar qué está expuesto nuevamente. Estos son ejercicios simplemente de monitoreo que normalmente podrían estar relacionados a búsquedas de OSINT, ¿sí? Que normalmente se conocen en el mundo de ciberseguridad, a buscar en Internet qué tan expuestos estamos, ¿no? Entonces, ya en el contexto de ciberseguridad, recordemos que ya no es básicamente lo que está en mi perímetro hacia adentro, sino hacia afuera. Necesitamos siempre ver cómo nos ven los demás. Entonces, en este orden de ideas, pues podríamos hacer búsquedas dependiendo de las arquitecturas y las tecnologías que utilicemos para mirar si somos o no vulnerables. En este caso vemos una dirección IP que básicamente tiene un portal de administración de un componente de un PLC y si se dan cuenta me permite hasta descargar los logs. Entonces es bastante, el impacto puede ser bastante alto si yo no tengo controlado la publicación de mis diferentes componentes de OT y peor aún si yo no lo sé. Puedo estar compartiendo información de red, información pública o información confidencial que para un atacante le puede ser de gran valor. ¿Listo? Bueno, hasta aquí va la sesión. Realmente lo que queríamos era
darles a conocer lineamientos de cómo estructurar un buen gobierno de seguridad en OT, lineamientos para poder ejecutar una buena supervisión a nivel de controles de seguridad en OT, como lo hablamos hace un momento, y darles a conocer algunas herramientas que les van a ser útiles en su operación y, por supuesto, a sus equipos de trabajo. Muchísimas gracias a todos por el espacio. Espero sea de gran agrado la charla y pues bueno, quedaré atento a las preguntas que surjan. Bueno, para terminar, me gustaría hacerte algunas preguntas. Primero, en un entorno donde la disponibilidad y la integridad son críticas, ¿cómo se equilibran las medidas de seguridad sin afectar la operación continua de la planta? De acuerdo. Gracias, Ángela. Sí, la disponibilidad que juega un papel muy importante, ¿no? En donde acá lo que tenemos es que empezar a identificar primero esos activos que son críticos para mi negocio. Posiblemente yo pueda tener dentro de mi categorización o clasificación unos activos de misión crítica, algunos activos de criticidad alta, media y baja. Eso, digamos que en cierto modo me puede ayudar a poder gestionar el cambio de una manera adecuada. ¿Sí? Por supuesto, aquellos activos que son de misión crítica, cualquier cambio me puede generar un impacto, asimismo cualquier control que pueda aplicar. Entonces, esos aplicativos o esas plataformas, ahí es donde yo necesito empezar a revisar, pues primero, cómo están interconectadas, básicamente en saber y entender cuál es el valor que dan esas herramientas a mi negocio y ahí mismo definir los planes de acción. Acá básicamente, cualquier cambio en temas de seguridad, mi invitación es que involucren a los diferentes equipos de trabajo. Esto no se puede hacer solo, ni el equipo de mantenimiento, ni la persona que administra, sino pues tenemos que involucrar a diferentes frentes o equipos de trabajo. Como lo veíamos de pronto en los slides, importante involucrar a equipos de riesgos, a equipos de seguridad y ciberseguridad en las organizaciones que me ayuden a identificar qué es lo mínimo que yo puedo tener en este tipo de plataformas que a su vez me mitigue diferentes riesgos, ¿no? Pueden existir oportunidades de mejora que yo ya las puedo empezar a gestionar en el transcurso del tiempo, pero aquello crítico empezar a coordinarlo y manipularlo con los diferentes equipos de trabajo. ¿Cómo se puede garantizar la autenticidad y la integridad de las actualizaciones de software y firmware en sistemas de control industrial? Vale. Aquí lo más importante es siempre tener contacto directo con fabricantes. Esa es la recomendación. Ahora, siempre, si requerimos descargar algún tipo de firmware, siempre que sea a través de la página del fabricante, eso es importantísimo, no descargar nada a través de Internet. Normalmente los fabricantes, en su mayoría, proveen un acceso a los clientes o a los partners en donde le permiten descargar esas actualizaciones, esos fix, esos firmware para sus organizaciones, ¿sí? Y todo eso, digamos que en cierto modo, parte de un proceso de autenticación, ¿sí? Entonces es importante que lo ejecuten de esa manera. No es bueno buscar algo a través de la red, a través de foros, a través de blogs, porque ahí es donde normalmente uno evidencia ejecutables o algún tipo de librería con malware incrustado. Y ahí es donde, pues, digamos que se pueden presentar los inconvenientes. Normalmente todo fabricante cuando publica algún tipo de archivo de configuración y demás, eh, genera unos hash, genera unos códigos que digamos que en cierto modo me permiten garantizar la integridad de esos archivos. Como otra buena práctica sería cada vez que descarguemos esos firmware, validemos que efectivamente corresponda a la integridad de lo que publica el fabricante. Y finalmente, quisiera preguntarte, frente a la escasez de habilidades en seguridad cibernética en muchos sectores, ¿qué estrategias pueden adoptar las organizaciones de manufactura para capacitar a su personal y fortalecer sus defensas cibernéticas? Ok, bueno, acá hay un papel bien interesante y yo sí digo que el tema de la cultura en ciberseguridad es relevante para cualquier organización. Hay que dedicar ciertos recursos para que el personal se capacite. Entonces, digamos que lo ideal es primero pues, empezar a invitar al equipo, a los equipos de trabajo a tomar aquellos contenidos formativos que son gratis, que son públicos. De hecho, INCIBE hace muy poco
en apoyo de la Universidad de Salamanca, generó pues algunos contenidos, por ejemplo, de ciberseguridad industrial, y son gratuitos. CISA, como lo mencionaba hace un momento, tienen bastante contenido de sensibilización y capacitación que les va a ayudar a identificar pues, oportunidades de mejora en cuanto a temas de conocimiento respecto a temas de seguridad en OT, ¿sí? Sin embargo, también vale la pena pues, apalancarse o apoyarse de especialistas que de pronto puedan hacer charlas técnicas importantes. De pronto, si esto no se queda solo en la charla, o por decirlo así, en la definición, sino se pasa a la práctica, a hacer ejercicios simulados, a poder ver cómo se comporta un PLC, cómo se comporta cualquier tipo de dispositivo al momento de intentar explotar una vulnerabilidad. Esos laboratorios siempre dan mucho valor a equipos técnicos, y más allá de eso nos ayudan a estar preparados en caso de que se presente algún incidente de seguridad.